Hola Vladimir, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿qué tal? Nos alegra muchísimo tener este espacio para conversar porque estamos, digamos, como planteándonos contenidos audiovisuales alrededor de la Bienal de Danza en Ujú. su sexta versión en Cali. Y bueno, queremos conocer quiénes son los que en escena podemos ver en estas grandes obras de la Bienal, pero que en este espacio podemos conversar más con la persona, digamos, y entender un poco más el artista también. Entonces, contanos un poquito qué es Cortocinesis. Esta no es la primera vez que ustedes están en la Bienal. Entonces, también un poco que nos hables de la compañía, pero de la relación que tienen con la Bienal. Ok, Cortocinesis es una compañía de danza contemporánea que se fundó hace 20 años en Bogotá. En ese momento éramos estudiantes de la Academia Superior de Artes de Bogotá y fundamos siendo estudiantes de la compañía y progresivamente nos dedicamos como a la parte de la creación y a la parte del entrenamiento. Entonces como que hay dos facetas muy importantes, la que tiene que ver justamente con la producción de creaciones y con el asunto del entrenamiento. El entrenamiento que nosotros manejamos se conoce como piso móvil y con unos desarrollos, digamos, unas líneas y unas ramificaciones que se llaman arquitectura móvil y actor motor, que son líneas como de desarrollo que han tenido este sistema. Y has tenido el chance de ser como requerido, invitado por otros espacios, tanto en Colombia como fuera de ella. Entonces, pues nos volvimos como un poco un faro en la parte de creación en danza contemporánea, pues para Bogotá y para Colombia, y después progresivamente también un faro para la parte de pedagogías y metodologías para la danza en América Latina sobre todo y algo en Europa que digamos yo me he encargado de difundir. Vladimir, bajemos un poquito esta explicación de lo que es piso móvil, porque para quienes están dentro de la escena, digamos, artística y de la danza, digamos que es un referente. Pero para quienes recién se están acercando, ¿qué es el piso móvil? ¿Es una estrategia para la formación? ¿Tiene que ver con unas puestas en escena? ¿Qué es? Sí, digamos que una de las preguntas como fundamentales a la hora de empezar el trabajo de formación del cuerpo para la danza es el asunto de cuál es el soporte que utiliza un cuerpo de estos para desarrollar sus aptitudes y sus capacidades. Y por lo general, digamos que habitualmente la danza siempre se la enseñamos desde la vertical, es decir, estamos de pie para aprenderla. Ujú. Aquí, así como existen muchas técnicas y sistemas que ayudan a la formación desde la vertical, pues hay otras que ayudan desde la horizontal, es decir, desde el piso, la posición acostada en el piso. Entonces, digamos que desde allí nosotros iniciamos un proceso de búsqueda que tenía que ver con muchas influencias, técnicas que venían de Estados Unidos, que habíamos imitado, técnicas que habían venido de otros latinoamericanos que ya estaban como en la línea de buscar a través del piso una formación también específica de un tipo de cuerpo y fue donde nos encontramos como más cómodos nosotros hablando de lo que queríamos hacer con nuestros propios cuerpos, nuestras formas de nuestros propios cuerpos. No riñe nada, ¿no? La formación vertical es fundamental al lado de la otra, pero digamos que sí dimos un énfasis a esta línea de construir un cuerpo desde el piso. ¿Qué se refiere? Pues todo lo que es un piso, rodar, deslizar, disociar, tener continuidad con respecto al piso, no lastimarse, entrar lentamente, salir suavemente. Eso nos da un tipo de textura en el cuerpo, va construyendo un tipo de textura que finalmente cuando uno se pone de pie, pues nota las consecuencias de haber trabajado Ya. con ese lugar. Entonces es como trabajar como un material, como si tus manos hubieran trabajado la arcilla mucho Ujú, tiempo y de ujú. repente cuando ya sueltas la arcilla, tus manos tienen esa suavidad en el aire. Entonces eso es lo que progresivamente fuimos encontrando y sistematizando. Nos dimos cuenta que era una manera y una metodología que convenía a muchos bailarines también y también nos dimos cuenta que tenía consecuencias sobre la actuación, es decir, Ya. que los mismos actores también podían beneficiarse. Entonces nos fuimos yendo hacia el teatro y en consecuencia de allí encontramos de repente la etiqueta del actor motor. Dijimos, claro, no es solamente un asunto de la danza, sino es un asunto de la expresión. ¿Cómo se expresa un cuerpo? Lo que nos preguntamos. Yo veo en esto que estás explicando como una especie de articulaciones, digamos, no solamente entre las diferentes manifestaciones del arte, porque tú hablas del teatro, entonces la retroalimentación que hay en la danza a partir de esta expresión, pero también ese tránsito que ustedes han hecho con otros
artistas de otros países. Hablemos un poquito como de esos tránsitos, de esas hermandades que se empiezan a construir a partir de esto que ha sido como una impronta, interpreto yo, de ustedes, que es lo que nos estás explicando pues del piso móvil y del trabajo en general que han hecho. Eso sí, creo que es una muy buena pregunta porque siempre hay un asunto de identidad que nosotros los artistas estamos en constante búsqueda, ¿no? Es decir, ¿quiénes son las personas que nos identifican? Estamos buscando otros artistas que se parezcan a nosotros o que eventualmente nos enseñen a hablar sobre nosotros. ¿No? Un artista no se forma solo, nunca. Estamos repletos de influencias y ese casi que es el rol que venimos a hacer un puente para que efectivamente otros influencien, para que sigan procediendo las búsquedas. Entonces Piso Móvil se volvió un poco eso. Para muchos colegas se volvió como una manera que lo representaba, que representaba un contexto, una manera de afrontar la danza, una manera de pensarla. Y eso, y nosotros mismos, es lo que Piso Móvil nos dio a nosotros. Se nos puso en confrontación con otros lugares que nos empezaron a llamar. Fueron lugares que dijeron, vengan y interlocutan con nosotros sobre eso que ustedes hacen. Nosotros al comienzo pensábamos que era de nosotros, ¿no? Pensábamos que éramos un pequeño gueto con 5 personas y que solamente entre nosotros hacíamos este trabajo. Y de repente empezamos a darnos cuenta que eso tenía un intercambio profundo. Allí fue donde empezó justamente ese nomadismo del sistema de entrenamiento, porque se fue para otros países en América Latina, sobre todo en México, y después yo también que me encargué de difundirlo un poco en Europa, y eso me di cuenta que, que estábamos al servicio de él, ¿no? Que Piso Móvil era un puente que nos iba a poner en relación con otra serie de artistas, que es precisamente lo que viene ocurriendo con esa producción que traemos, ¿no? Es un encuentro donde de verdad son artistas que se identifican a través de un lenguaje que finalmente no nos pertenece del todo, o sea, está difundido, él mismo se está expandiendo como casi de manera autónoma. Qué maravilla, porque me estoy imaginando el proceso y no es como una obra en sí misma, sino que hace parte de la construcción. Entonces, siento que ahí hay como una oportunidad para que muchos artistas de diferentes geografías se encuentren a través de un lenguaje, pues, que es el del arte, digamos. Eso me parece, pues, como muy, muy llamativo. Hablemos un poco ya de esta relación y de todas maneras lo que determina la participación con esta obra específica en la Bienal de Danza, que es la coproducción con un país como Francia y con artistas desde allá. Entonces, nos hablaste un poco que hiciste ese primer vínculo, cómo se empezó a desarrollar esa relación y finalmente cuál fue como ese hijo que brotó en esta obra que presentan en la Bienal. Este justamente nace a partir del proceso pedagógico. Yo daba una serie de workshops, de talleres en Francia, estaba como en esa idea de difusión del sistema y ahí empecé a encontrar a una serie de colegas pues interesados de manera espontánea y repetitiva sobre lo que estábamos proponiendo. Entonces eso fue muy curioso decir, bueno, está muy bien que la gente venga, se vincule, lo conozca, pero pues después van a partir. Claro. Y curiosamente no, regresaban a insistir sobre eso que estábamos proponiendo, como a depurar la información. De repente yo vi que había una consistencia ahí y empecé a proponer un trabajo de laboratorio con un grupo de artistas que sobre todo venían de Toulouse. Me los había encontrado originalmente en París, pero después empecé a dar unos talleres en Toulouse y allí fue donde me los encontré. Y esa persistencia empezó a generar un producto artístico. Como tú lo acabas de decir, bien lo dijiste, fue realmente esa primera motivación la que nos activó como equipo. Los laboratorios dieron unos resultados muy experimentales de lo que podría ser, sin tener las ambiciones de volverse un espectáculo, y progresivamente es ese mismo que digo que es la aventura artística, ¿no? La obra de arte que viene y empieza a solicitar palabra y a solicitar voz, a decir, no, yo quiero ser más grande que esto, temen consistencia. Entonces empezó la historia de la coproducción. Ahí fue donde justamente entra la compañía Cáliz de Kellen Lamujo, que ya había sido pues colega mía con la que habíamos entrenado un montón de tiempo, no solo piso móvil, sino actor motor. Ella también con una riqueza artística enorme, viniendo desde la música, desde la danza, desde la improvisación. Y de repente se fue volviendo una consistencia. Junto a Pauline Sistac, Elodie Menadier y Nelson Martínez se conformó un equipo estable, curiosamente, en Francia, que es difícil tener un equipo estable en Francia. Pero curiosamente nosotros por esta empatía resultamos trabajando.
el año pasado, 2022, en Lyon, hicimos el estreno oficial de un espectáculo que se llama Fantasmas, donde ¿qué es lo que vas a encontrar? Pues esta aventura consolidada y concreta. Es esta aventura artística de haberse entrenado, de haber experimentado, de haber hecho laboratorios infinitos y residencias constantes de creación, hasta que pues, nos dimos cuenta que la obra habló por sí misma y nos utiliza a nosotros en el buen sentido para que nosotros la manifestemos. Estás hablando de la obra de Fantasmas y no hago sino pensar en cómo hacen para, digamos, apostarle a una obra cuyo contenido de por sí tiene que ver con la ausencia del cuerpo. Digamos, como, sí, es una, el nombre ya te coloca en un sitio desde donde dices, bueno, es otra cosa. Pero la representación y la puesta en escena es justamente a través del cuerpo. Entonces, hablemos un poco de eso, del sentido que tiene la obra, de lo ideológico que está puesto allí, pero también de la puesta en escena. Mira que tú, es muy interesante que lo digas, Diana, porque sin verla tú ya deduces de qué es, de qué va. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesaba tanto exponer una idea específica de una sola persona, sino era más bien qué es lo que mejor representaba lo que nosotros estábamos entrenando y habíamos descubierto. ¿Qué formato le convenía a lo que nosotros habíamos desarrollado técnicamente, interpretativamente? Teníamos un valor interpretativo y un valor técnico ya en nuestros Ujú. cuerpos. Ahora, ¿cuál es el dispositivo escénico que le conviene a ese tipo de pieza? Y ahí fue donde dedujimos que hablar de este fantasmagoría podría Ujú. ser un contexto que pusiera en relieve lo que sabíamos hacer. Entonces, si te das cuenta, es a la inversa. No es tanto que yo tengo una Ya. idea y voy y la entreno alrededor de esa idea, sino que tenía un entrenamiento y ese entrenamiento me arrojó hacia una idea. Eso es otra de las vías creativas que pues muchísimos de los artistas utilizamos de manera constante. Entonces, Fantasmas es eso, cómo volver concreto justamente lo que no lo es, lo que está volátil y desaparece, lo que está, digamos, pasajero a la vista, pero cómo lo hacemos carne, cómo hacemos para hacer pronunciación de otra persona, no lo que yo quiero decir, sino cómo yo materializo lo que el otro quiere decir. Ok. Ese es un asunto de expresión enorme que me parece a mí tan atractivo de la danza y el teatro, ¿no? Digo, cómo hacer para que no sea yo el único interlocutor, sino para que las personas que estén al lado mío coreen lo que yo necesito decir y lo ayuden a propagar. ¿Cómo hago para que mi lenguaje sea propagado por los otros, no propagado exclusivamente por mí? ¿No? ¿Cómo permito que mi propia palabra no me pertenezca, sino que justamente se expanda a través de los cuerpos de los otros? Ese es el fantasma, justamente, ¿no? Claro. El fantasma es esa presencia constante que está no solo desde el punto de vista, digamos, metafísico, pero sino el punto de vista psicológico, imaginario, las voces internas que tenemos, lo que nos hablan, lo que pensamos, las herencias que estamos justamente trayendo, ¿no? De las voces que nos explican las soluciones o que nos meten en conflictos, los fantasmas traviesos que tenemos, los que nos esconden las cosas en nuestra propia casa. Era como materializamos esta idea y teníamos el cuerpo para hacerlo. Ok. Entonces es un juego muy lúdico porque finalmente la historia no es compleja, pero es muy lúdico ver cómo un cuerpo puede llegar a volver concreto algo que es tan ficticio. Me llama mucho la atención entre todas las cosas que nos planteas, esto que dices de un proceso a la inversa, hay mucha experimentación ahí porque, Mm. digamos, no hay como una construcción lineal, sino que están explorando diferentes formas, maneras, como que cada integrante, asumo yo, de los artistas que está ahí, tiene una historia que deviene de diferentes lugares y así mismo son los públicos, digamos. Mm. ¿Cómo les va a ustedes con ese acercamiento que tienen al público? La obra se presentó en Francia, se va a presentar en la Bienal y un poco qué es lo que ustedes quisieran o con qué se han encontrado cuando ante el público, digamos, esta idea, esta
no sé, como esta materialización de esos pensamientos que están planteados en la obra, llegan, esta corporalidad llega y se ve ahí plasmada en esa obra. ¿Cómo les fue allá? ¿Qué esperan que pase en una ciudad como Cali, donde es otro, digamos, hay otra historia y hay otra manera de relacionarnos con el baile que es como tan particular en esta ciudad? Sí, yo creo que es muy interesante, es porque finalmente al concretar hasta la idea de fantasmas, uno ya no encuentra un cuerpo deshabitado, sino habitado, es decir, un fantasma que también sufre, es un fantasma que también tiene una humanidad de alguna manera. Entonces, sí, es el mismo juego lúdico de quién es el fantasma aquí. Entre tú y yo, ¿quién crees que es el que de verdad está presente de los dos? ¿Tú eres mi reflejo o yo soy el tuyo? ¿No? Ese es como el juego, digamos, en el que propone fantasmas. Es a dónde está girando, está inclinándose esta balanza. Y el público, esa es también la pregunta, ¿no? Cuando los miramos es también a preguntarlos si ustedes sí están acá o cuáles son los que de verdad están aquí en este momento. Entonces hay una aceptación como muy lúdica. Yo siento que es una pieza que finalmente a nivel de... no pretende ser compleja a nivel de lo que normalmente asociamos a la danza contemporánea, ¿no? Una gran abstracción. Aquí yo creo que hay una gran representación también, o sea, que es un mensaje dado de manera clara y frontal, legible, pero que a la vez, como está tan habitado, es un poco hipnótico, ¿no? Tú estás diciendo, te incita a la lectura, es provocar la lectura del espectador. Hay una cosa muy linda que dice Margarit Duras, porque es uno de los textos que citamos, justamente en el único texto que citamos en la obra, y Margarita Duras dice que el efecto de estar sobre el asunto de las pantallas todo el tiempo nos ha quitado el tiempo de la lectura. Ella dice, la lectura, el libro es un objeto, y un objeto material que yo tomo y tengo que tener una relación física con él. Yo paso las páginas, toco su textura, huelo y tengo un orden de lectura. Dice, a fuerza de estar en las pantallas, un día, pues las personas no podrán tener esta aproximación al objeto. Material. Entonces van a romper la lectura, van a perder la lectura. A ella se refiere en la literatura, porque era su campo. Nosotros nos referimos desde el teatro, la gente va a perder el contacto del teatro porque tienen las pantallas, tienen las imágenes a través de las cuales su cerebro asimila toda la información, entonces no requieren ir más a teatro. Entonces cuando Margarit Duras dice al final, a un día, otra vez un ser humano va a volver a leer y todo va a volver a empezar. Y eso es lo que pienso que va a pasar con el teatro. Un día la gente regresará al teatro y todo va a volver a empezar, porque somos un producto artesanal, somos justamente la vida delante del que está observando. Y eso es lo que queremos que se viva, que la gente diga, tengo que ir a buscar ese momento vital, y ese momento vital solo lo puedo encontrar en un espacio teatral. Vladimir, muchísimas gracias por el espacio. Creo que podríamos hablar mucho más tiempo, además porque quedamos, digamos, también inquietos. Yo personalmente quiero ir a ver la obra, así que espero que les vaya súper bien. Muchas gracias por su participación en este espacio y en la Bienal de Danza, que por supuesto tendrá las puertas abiertas para seguir en las próximas versiones. Vale, Diana, te agradezco mucho. Estaremos en Bogotá también el fin de semana entrante en el Teatro La Factoría, y estaremos también en el espacio La Futilería, es la casa de Cortocinesis, también presentando esta pieza en Bogotá. Entonces, buenísimo. Hay más oportunidades. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana.